Dios está demandando arrepentimiento a todo el mundo, al mundo entero. Por ende, en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, Dios, cuando comenzaba su ministerio de salvación para las almas humanas, Él señaló lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, cambia de mente, metanoia, y creed en el Evangelio. Cree que yo voy a morir por ti, por todos tus sucios y asquerosos pecados, que cometeremos siempre, siempre, siempre. En Romanos, capítulo 5, versículo 12, las Escrituras nos enseñan lo siguiente, y nos dicen: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán, en el huerto del Edén, Dios le dio solamente un mandamiento: que no debía comer del árbol y sabiduría del bien y del mal. ¿Y qué hizo Adán? Cuando comió, murió espiritualmente, no físicamente, espiritualmente, porque el pecado da muerte al alma humana. En el libro de Ezequiel 18:4 está la sentencia de cada alma humana pecadora, y que dice: el alma que pecare, esa morirá espiritualmente. Lo mismo que le aconteció a Adán, cuando Adán comió y murió espiritualmente. Satanás es el engañador de este mundo. En 1 Juan 5:19 dice el Señor: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por ende, la serpiente antigua, el diablo Satanás, estaba presto a engañar a Eva en el huerto del Edén, para que Adán fuera engañado por intermedio de la mujer. Satanás le dijo: así que Dios dijo que no puedes comer de ningún árbol del huerto, tergiversando lo que Dios le había encomendado a Adán, que podía comer de todos los árboles del huerto, pero menos de ese cuyo árbol de la sabiduría del bien y del mal. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo Eva? Le creyó a Satanás. Le creyó más a Satanás que a Dios, al igual que Adán. Y los dos desobedecieron. Los dos desobedecieron a Dios y entraron en muerte espiritual, aunque Adán tenía ese mandamiento. Por eso que cuando Eva comió, no entró la muerte al mundo, entró cuando Adán realizó la acción. Ahora nosotros todos somos pecadores, y podemos pensar: pero ¿cómo entonces nos vamos a salvar si por un pecado somos condenados? El alma que pecare, esa morirá. Que pecare. Más aún cuando en Romanos 6:23 la Biblia también nos enseña y nos dice: la paga del pecado es muerte. Del, uno. No dice de los 2, 3, 4, no dice eso. Dice del pecado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aferrarnos a Cristo. Creer en que Cristo murió por nuestros pecados. Porque Él, en su sabiduría, Él sabía que íbamos a pecar desde nuestro nacimiento hasta que nos muriéramos físicamente. Solamente que Dios no nos toma en cuenta los pecados cuando somos niños, cuando no tenemos abierto
nuestra mente, nuestra conciencia. Pero en el momento que cometemos el primer pecado a conciencia, ya quedamos condenados al mismo infierno. Por eso que Cristo tuvo que morir por todos nuestros pecados, y eso es lo que debes creer. Esa es la buena nueva, que Cristo, si tú le crees de corazón a Cristo, que Él te salvó de ese decreto que condenaba tu muerte por pecar, por cometer solamente un pecado, al creer en que Cristo te salvó, tu alma será salvada. Pero creerlo de corazón, sin dudar, y arrepintiéndote, metanoia, que no es arrepentimiento de los pecados como enseñan en las iglesias, en los templos, equivocadamente, por no ir a la fuente original, reconociendo, metanoia en tu mente, que tú eres un pecador, porque cuando tú haces la metanoia, cambias tu mente y la conformas a la mente de Dios, quien dice que somos pecadores y que somos injustos y que ningún muerto espiritual entrará al reino de los cielos, como dice Mateo 22:32, dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y un muerto espiritual no puede llegar al cielo. Solamente pueden llegar al cielo los que tienen su espíritu vivo. ¿Y cómo pasa eso? Cuando tú reconoces en tu mente que eres un pecador y que estás condenado al mismo infierno. Haces ese arrepentimiento de aquí y le confiesas a Dios que eres un pecador y que necesitas a un Salvador. Ahí reconoces recién la obra de salvación que hizo Cristo por ti y por mí y por todo el mundo. Primera de Corintios 15, del 1 al 4, nos dan el Evangelio de salvación, que Cristo murió por todos nuestros pecados, y eso es lo que tú tienes que saber, y eso es lo que tú tienes que entender y creer, que Cristo murió por todos tus pecados, sabiendo Él en su sabiduría, en su omnisciencia, que tú ibas a cometer muchos pecados hasta que tu muerte física te encontrara. Y eso es lo que debes creer y arrepentirte, metanoia, que eres, y reconocer que eres un pecador, condenado y rematado al infierno. Esa es la única manera de que tú seas salvo, no por intermedio de una religión, no por intermedio de tus creencias. Dios pide que conformes tu mente a la mente de Dios. Y si Dios dice que tú eres un pecador, que eres un ser injusto, y los injustos no heredarán el reino de Dios, eres injusto. No hay otra cosa más que decir. Y la única manera de escapar del infierno o del tormento eterno es entrar por Cristo. Cristo dice: yo soy la puerta de salvación. Y esa puerta de salvación es creyendo que Él murió por ti, pagando tu deuda. Nunca el arrepentimiento ha sido arrepentimiento de los pecados. Nosotros obviamente tenemos que arrepentirnos de cada pecado que cometemos, y por eso que Cristo dejó su sangre hermosa y bendita para limpiar nuestros pecados. Pero para la salvación, el arrepentimiento que te pide es metanoia, que te reconozcas como un pecador que vas marchando al infierno y que necesitas a un Salvador, y ese Salvador es Cristo. Y debes entender que el verdadero evangelio de salvación es que Cristo murió por nuestros pecados. Por eso Cristo, antes de ascender a los cielos, Él demandó a sus seguidores, a sus creyentes, a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio de salvación. El que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Eso tienes que creer tú, el evangelio de salvación, que está en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Ese mismo evangelio que fue de Dios entregado al apóstol Pablo.
al mismo apóstol Pablo.